Pero bueno, ¿cuántos estamos listos para empezar este tiempo de estudio y de palabra? No sé cuántos están listos a que estudiemos juntos esta palabra, porque hoy Dios quiere decirnos: no temas, no temas, no temas. Hoy no voy a tener miedo, no voy a tener miedo ni al tiempo que estoy viviendo, ni a la situación que estoy viviendo, porque eso es momentáneo, es temporal. Tiene un tiempo de comienzo, pero también tiene el tiempo de caducidad. Y cada proceso en nosotros produce que crezcamos, produce un cambio en nosotros. No somos los mismos cuando entramos antes del proceso que después del proceso. Y hoy el Espíritu Santo hablaba a mi corazón fuertemente sobre una historia hermosa que está plasmada en 3 evangelios: en el libro de Lucas, en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Y es la historia de la hija de Jairo. Yo quiero darle un preámbulo. ¿Quién era Jairo? Jairo era era una persona de renombre dentro de la sinagoga. Era un hombre de renombre, y quiero decirle que su autoridad y su riqueza podían comprar la vida de su hija. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden ver que la situación que estamos viviendo actualmente a través de esta pandemia visita cualquier tipo de casa, sin importar su estatus social, sin importar si es rico o es pobre. Y lo que se está viviendo en este tiempo, lo que más está afectando es la vida de las personas. Y en esa vida, el único que tiene control en esa vida se llama Dios, se llama Jesucristo. No sé cuántas pueden decir amén. Amén. Porque es que no hay ningún oro que pueda sanar a una persona. No hay ningún oro. En este momento no hay un precio. Y bueno, realmente vamos a desglosar esta palabra en el libro de Marcos. Pero quiero darle un preámbulo. Vamos a trabajar los 3 evangelios. Quiero darle un preámbulo que está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 18. Saque esa espada poderosa. Y si tú eres nuevo en Dios y no tienes una Biblia, bueno, escucha la palabra y hay algo que siempre hablamos, que usted puede bajar por su teléfono, en su app, puede bajar la Biblia la puede tener ahí en su teléfono. Una de las versiones que recomendamos es YouVersion en español, porque tiene planes de lectura y tiene muchas herramientas que son poderosas para que tú puedas crecer en el reino de los cielos. Bueno, vámonos al libro de Mateo, capítulo 9, pero quiero darle un preámbulo al 17. Vámonos 9:27, la historia anterior de lo que estaba pasando. La historia anterior es importante ver qué estaba pasando cuando Jesús hacía o decía algo. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él estaba dando una verdad. Y esa verdad tiene que llegar hoy a tu vida. Esa verdad tiene que llegar revelada a tu espíritu. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos. Diga: echa el vino nuevo en odres nuevos. Y el uno y el otro se conservan juntamente. Mientras Él decía estas cosas, Él es Jesucristo. Mientras Él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Estábamos dando un preámbulo del versículo 17 porque Jesús estaba dando una revelación poderosa. Estaba hablando de lo nuevo. Lo nuevo no se puede poner sobre lo viejo. Si tienes una mentalidad vieja, tu mente tiene que ser renovada para lo nuevo que Dios quiere hacer. Para Jairo, que era religioso, para Jairo que estaba en la sinagoga, para Jairo que estaba viviendo y que conocía la palabra
palabra, pero necesitaba la revelación de la palabra para que Jesús pudiera trabajar y ejecutar un milagro en su vida. Necesitaba una renovación en su mente, necesitaba despojarse de religiosidad para que Jesús pueda operar sobre tu vida a nivel de un milagro. Tienes que estar dispuesto a que haya una renovación y una revelación de lo nuevo. Viene lo nuevo. No sé cuántos pueden decir amén. Viene lo nuevo. Lo nuevo viene y por eso necesitas dejar que Dios renueve tus pensamientos. Renovaos, la palabra de Dios dice renovaos. Nuestra forma de pensar tiene que ir renovándose de acuerdo a donde el Espíritu nos dirige. Y él necesitaba que su mente fuera renovada a lo nuevo, porque el 18 dice que mientras él decía estas cosas, allí estaba Jairo cuando él estaba diciendo estas cosas. Y Jairo tuvo que acudir porque ni su autoridad, ni su riqueza, ni la forma como él pensaba podía devolverle la vida. Porque hay un evangelio de entre los tres que dice que era su hija única. Era lo único que tenía. Lo único que podía hacer era acudir al que podía darle vida. Él se tuvo que despojar, se tuvo que despojar primero de su orgullo. Diga orgullo. Eso es lo primero que nos tenemos que despojar para poder ver a Dios operar con poder. Para que Dios pueda operar, necesitamos una mente lista, no conectada a la tierra, sino conectada a la fe. No sé cuántos pueden decir amén. Mientras tengamos una mente conectada a lo de la tierra dice que es imposible que un hombre después de que muera resucite. La tierra dice hay enfermedad, la tierra dice hay escasez, la tierra dice hay pandemia, la tierra dice hay que tener miedo. Y la fe habla de que en Dios todo es posible. La fe habla que Él puede multiplicarte la harina y el aceite en tu casa. Y además de eso, Él puede traerte vida y vida en abundancia. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cómo Dios ha operado en este tiempo. Yo lo puedo declarar con testimonios propios de todo lo que hemos visto en este tiempo. No hemos visto cosas negativas. Yo le puedo declarar de lo positivo. Por ejemplo, Juan Pérez, y no es el único, porque hemos estado orando por muchas personas que han estado enfermas del COVID, y el poder, no el hombre, el poder de Dios ha traído resurrección, ha traído una nueva oportunidad a sus vidas. No sé cuántos pueden decir amén. Necesitas que tu mente esté conectada a la fe de creer que Dios puede hacer milagros, a la fe de creer que Él te puede perdonar, a la fe de creer que Él te está dando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, porque ese encuentro entre Jairo y Jesús produjo una transformación en Jairo y en toda la gente que estaba alrededor, siendo testigos de este gran milagro de vida que Dios podía hacer. Y bueno, ahora dando este preámbulo, yo quiero que usted vaya al libro de Marcos capítulo 5 versículo 21, porque allí es donde vamos a trabajar, a operar esta palabra, a trabajarla como base. Aleluya. Marcos capítulo 5 versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. No solamente necesitas renovación de mente, sino que en muchos tiempos de tu vida, y estoy hablando de nosotros que hemos creído, que hemos declarado con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, vamos a tener que montarnos en diferentes barcas y pasar a terrenos, a otro tipo de lugar con un propósito.
Versículos atrás en Marcos usted puede ver cómo Jesús calma la tormenta. Pero aquí en el 5:21 dice, pasando otra vez en una barca. O sea, habían acabado de pasar una tormenta y habían llegado a la tierra donde estaba el endemoniado gadareno. Y este hombre había sido libre y él se montó en otra barca. Y esos discípulos se tuvieron que montar con él en otra barca y no tuvieron que tener miedo de estar expectantes que viniera otra tormenta, porque con ellos ya habían visto a Jesucristo operar en sus vidas. Yo no sé si lo podemos entender. No sé si lo podemos entender. La tormenta pasada, en donde Jesús había calmado esa tormenta, había hecho que esos discípulos se fortalecieran en fe, porque más adelante Jacobo, Pedro y Juan iban a entrar en ese cuarto, iban a ver el poder de resurrección a través de Jesucristo. Necesitaban una fe firme, necesitaban una fe que estuviera fuerte para poder ver a Jesucristo. Necesitas creer, no necesitas tener miedo. No tengas miedo a las barcas que te tengas que montar en el camino. No tengas miedo, porque es que cuando te subes a una barca y te montas en el mar, es un terreno que no puedes controlar, no es un terreno firme. No tengas miedo a entrar en tiempos donde tus terrenos no sean firmes. Porque es que en una barca, en el mar, al barco lo lleva el viento. El barco se mueve a través de mareas. Y hay personas allí conectadas que han estado viviendo situaciones así. Cosas que no han podido controlar. Situaciones donde viene una circunstancia y golpea, luego viene otra circunstancia y golpea. Pero aún están de pie. Y si usted está conectado allí es porque allí, en Dios, en su vida, todavía hay un propósito. Todavía en su vida hay un propósito. Amén. Los discípulos no tuvieron miedo, pasando otra vez Jesús en una barca, otra vez, en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Él estaba junto al mar porque Él es el que tiene dominio de las aguas. Él es el que tiene dominio de las circunstancias. No sé cuántos pueden decir amén. Cuando usted cree en Cristo, cuando usted lo recibe en su corazón, cuando usted dice, sé el Señor de mi vida, gobierna sobre mí. El que usted le ha dado ese consentimiento que entre a su vida es un Dios soberano y poderoso, creador de los cielos y la tierra. Es un Dios de autoridad. Es un Dios que le puede decir a ese viento enmudece y se enmudece, a esa tormenta cálmate y se calma. Es que cuando cuando entendemos la grandeza del Dios que habita en nosotros, estamos confiados. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. Él podía ser muy reconocido delante de la gente, pero delante de Dios tenía que entrar con postración y reconociendo que Él era grande. Es por eso que le decía que lo primero que tenemos que despojarnos es del orgullo. Nosotros, si estamos viviendo una situación de alguna necesidad, porque este hombre tenía una necesidad. Este hombre tenía una necesidad y era que su hija estaba enferma. Es que su hija estaba agonizando. Es que más adelante vamos a leer cuando le dicen, es que no lo molestes al maestro porque tu hija ya murió. Es que si tú estás viviendo alguna circunstancia, alguna necesidad en tu vida, entra y busca al Dios, pero búscalo con una actitud adecuada. Porque es que mucha gente cree que Dios está para inclinarse frente a nosotros. No es así. Él es soberano, Él es grande y yo me humillo delante de Él y lo reconozco como mi Dios y lo reconozco como mi Salvador. ¿Cómo estás entrando a pedirle a Dios? ¿Estás teniendo un buen protocolo de palabras en tu corazón? ¿Estás entrando de la manera adecuada, humillándote delante de Dios? Señor, no soy nadie, pero hoy te necesito.
Y a mí me han hablado que si yo clamo a ti, tú me respondes. Y a mí me han hablado que no importa lo que yo haya hecho, si yo te busco y reconozco mis pecados, reconozco mi condición de pecado, tú me limpias, me sanas, me salvas. Y no solamente eso, sino que tú puedes cambiar situaciones que estemos viviendo. Aleluya. Aleluya. Y dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. Una actitud de postración a los pies de Cristo. Una actitud de humillación. Es que el único que te puede solucionar ese problema es Él. Porque aquí cuentan dos historias, que es la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre, que 12 años padecía por un flujo de sangre, era inmunda para la sociedad, porque a raíz de ese flujo todo lo que tocaba era inmundo, pero dice que ella pagó a todos los médicos y ninguno le pudo sanar esa situación, pero había uno que podía. Es que muchas personas están pasando situaciones y circunstancias y van al lugar menos indicado. Han puesto su confianza en los médicos, han puesto su confianza en la brujería, en la hechicería. Han puesto su confianza en sí mismos. Y no es así que se solucionan los problemas. Por eso no han visto resultados. Por eso no han visto resultados. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación, hay sanidad y hay vida eterna. Escúchalo muy bien. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay sanidad. Él es el único que te puede sanar. Él es el único que puede arreglar tu hogar, porque hay personas ahí conectadas que sus hogares están pasando situaciones difíciles. Solamente Dios puede sanar y restaurar tu casa. Y solamente Él puede salvarte. Él puede salvar tu vida. Él puede salvar tu vida. Y es necesario que lo recibamos. Y es necesario que le creamos a Él y nos humillemos delante de Él. Y Él se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y déjeme decirle que a Jesucristo lo perseguían mucho. La misma gente que estaba en la sinagoga y la misma autoridad, si usted se va bíblicamente, esta misma gente fue los que hicieron que Jesucristo fuera más adelante crucificado. Él era perseguido. La mente de Jairo tuvo que ser renovada a tal forma que a él no le importó que lo vieran públicamente pedirle a Jesús que sanara a su hija. A él no le importó la religión, a él no le importó el qué diría de la gente. Es más, usted ve que en medio de ese milagro se interpone una mujer de fe, donde a través de su fe hace que Jesús, que salga poder de Jesús y se diera otro milagro. Pero aún Jairo estaba en medio de una mujer inmunda, de una mujer de la cual él no podía estar. Pero era su necesidad que su mente tuvo que tener una transformación a lo nuevo. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios haga nueva todas las cosas. Tú tienes que estar dispuesto a desaprender para aprender en Él. Es que tenemos que desaprender porque hay conceptos, hay preconceptos que tenemos en nuestra mente que no son los correctos, que no son ligados a la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que practica pecado es enemigo de Dios. Y a veces pensamos que andando y haciendo nuestra vida a nuestro propio parecer y pecando, es que la mentira no es pecado, la mentira es pecado. Es que el adulterio no es pecado ni la fornicación. Claro que sí. En la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Entonces necesitamos que Dios transforme nuestra mente y cambie esa manera de pensar, como lo decía el pastor John Peláez la semana pasada en una palabra. Necesitamos arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Necesitamos dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Llega un momento en que somos confrontados con las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo, que necesitamos un cambio, necesitamos un vivir diferente. Necesitamos cambiar y empezar a caminar el otro camino diferente al que vivíamos.
donde encontrábamos, en el que vivíamos antes, encontrábamos placeres momentáneos, pero el vacío ahí seguía estando, porque siempre lo hemos dicho, en tu corazón hay un vacío del tamaño, del diámetro, que solamente Dios lo puede llenar, que solamente Dios lo puede llenar. Jairo tuvo que cambiar todos esos preconceptos y humillarse delante de Dios, no importar que estaba pidiendo públicamente ayuda. No importar que estaba pidiendo públicamente ayuda. Hay algo que pasa en estos últimos tiempos, y es que a la gente le da pena decir que es cristiano. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de reconocer que tu Dios se llama Jesucristo, que tu Rey se llama Jesucristo. Eso no es de vergüenza, eso es de honor. Porque es que los cristianos que tenemos una relación con Cristo, somos cristianos porque creemos en Cristo, tenemos un estilo de vida diferente pero pleno. Hay preconceptos que piensan que somos aburridos. Para nada, nos gozamos de una forma sana. Pero también nos reímos y también sabemos el disfrutar, el convivir. Entonces no nos avergoncemos de quiénes somos, y no nos avergoncemos de publicar al Dios que habita en nuestras vidas. Aleluya. Vámonos al 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jairo tenía una necesidad, y era que Jesús mismo viniera, visitara su casa, y él le pidió que pusiera la mano sobre su hija, porque él había sido testigo o había escuchado que donde pasaba Jesús, había milagros y habían sanidades. Él lo quiso traer a su casa. A Jesucristo lo traemos a nuestra casa, y Él trae transformación a nuestra casa. Es Él el que trae transformación. Simplemente tenemos que abrirle la puerta para que Él entre. Simplemente lo tenemos que invitar. Y él tenía esta gran necesidad, pero tuvo que pasar grandes obstáculos donde la fe de Jairo estaba siendo probada. Diga, mi fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada, y diga, va a salir aprobada. Voy a salir aprobado, porque quien camina, es que el que iba con Jairo era Jesucristo. Jairo no estaba caminando solo en ese proceso de enfermedad de su hija. Él cuando acudió a él y se devolvía para ir a su casa, él ya iba con Cristo. Es que el Dios que hoy tú estás conociendo, o el Dios con el que caminas, Él está contigo. Y mientras Él esté contigo, hay vida, hay salud, hay sanidad, hay protección, hay provisión. Aleluya. Y dice, y fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Y entonces imagínese este hombre con esa gran necesidad, que sabía que su hija estaba agonizando y tenía que pasar una gran multitud. Y tenemos que pasar obstáculos, pero tenemos que confiar que los vamos a sobrepasar, que los vamos a atravesar. Y dice, y tras de eso, que había una gran multitud, o sea, al salir de ese lugar donde Jesús estaba dando enseñanza, y había mucha gente, él no era el único que tenía necesidad, había muchas personas con necesidad. El salir allí le requería pasar una multitud y hacía lento su camino. A veces pensamos que nuestra bendición, que el milagro que estamos esperando se está haciendo como lento. Es que no importa que sea lento, lo importante es que vas caminando con Jesús, y mientras vayas caminando con Jesús vas a llegar a tu destino, aleluya. Y tras de eso, que había una multitud que lo apretaba, viene una mujer con una necesidad, pero también una mujer que toca ese manto, y el manto de Jesús, los mantos que se ponía la gente en ese tiempo, no solamente el pueblo de Israel, sino también otros pueblos paganos, determinaban la identidad. Es que ella tocó ese manto que requería la identidad de Jesús, y la identidad de Jesús era Dios mismo, y la identidad de Jesús era el Hijo de Dios.
No importa cuál de las dos situaciones con las que tú te identifiques, tanto, o puede ser con Jairo, que tengas a un familiar enfermo y que estés postrándote y estés buscando a Dios para que lo sane, o la mujer de flujo de sangre, que era ella misma la que vivía ese proceso. No importa si Él va contigo en el camino, o no importa si tu fe produce que le toques el manto al Dios Todopoderoso. Porque a veces nos desenfocamos y queremos que Dios opere a solucionar una circunstancia de la misma forma que lo hace con el vecino o con la hermana de la iglesia. No, es que Dios a cada persona trabaja de maneras diferentes. Porque hubo un siervo de un centurión que lo único que Cristo hizo fue declarar la palabra. La fe de esta mujer, de este flujo de sangre, la hizo tocar el manto. Pero a Jairo, que estaba siendo probado su fe y que necesitaba que él lo reconociera públicamente, que todo el camino la gente estaba viendo que Jairo, un principal de la sinagoga, estaba andando con Cristo y le había pedido que le sanara a su hija. Es diferente, aleluya, cómo Dios trabaja en cada persona. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Escúchame muy bien, aquí es donde yo le digo, ¿dónde estás poniendo tu confianza? En este tiempo la tienes que poner en Dios. En este tiempo no la puedes poner en el hombre, la tienes que poner en Dios, porque en este tiempo si dicen COVID-19, todo el mundo conecta eso con muerte. Todo el mundo conecta que se van a morir. No. Tú lo que tienes que declarar, como dice la palabra, dice, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Repítelo conmigo, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios, de Jehová. Entonces, no importa las circunstancias que estés viviendo, esta mujer gastó todos sus recursos en el lugar equivocado. Y mucha gente gasta sus recursos en riegos, en brujas. Tal vez hoy es el día que tú tengas que pedir perdón. Porque la palabra dice que ni los hechiceros, ni los agoreros, ni los que practican tales cosas van a heredar el reino de los cielos. Déjame enseñarte que eso es abominación delante de Dios. Y si tú has visitado un brujo o una bruja, tienes que pedirle perdón a Dios. Lo único que usted se va a salir de allá es más atado y más endemoniado. Porque Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios poderoso. Aleluya. Y delante de los ojos está mal. Y ella había gastado todo lo que tenía. Se quedó sin ningún recurso, pero encontró al que necesitaba, a Jesucristo. Y hay gente que siente que se quedaron sin nada. Porque es que esta mujer había agotado todos los recursos. Y Jairo lo que estaba perdiendo era lo único que tenía. Era su única hija. Era lo único que tenía. Pues déjame decirte que no vas a perder lo único que tienes. No vas a perder lo único. Lo único en Dios, cuando lo único que tienes lo pones en Dios, Él trae vida. Cuando lo único que tú tienes lo traes a Dios, Él trae vida y provisión. Para la viuda que echó todo lo que tenía, era lo único que tenía. Delante de Dios fue la que más puso en las ofrendas. Y yo estoy segura que esa ofrenda Dios no la dejó así. Dios se la retribuyó con bendición a esa viuda. Amén. Y dice que había gastado todo. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y le tocó su manto. Manto demarca la identidad. Un manto demarca la identidad. Un manto demarca la unción. Un manto demarca la cultura.
porque en el Antiguo Testamento hubo un hombre en el pueblo de Israel que codició y cogió un manto babilónico y todo el pueblo fue maldecido y pasaron las consecuencias porque este hombre cogió un manto babilónico que representaba esa cultura. Pero esta mujer tocó el manto de Jesús que marcaba la identidad y la unción que él portaba de ser Dios mismo, de ser el Hijo de Dios, pero él era Dios mismo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él tocó ese manto que marcaba la unción del Espíritu Santo que había descendido en el bautizo que le dio Juan y en donde el Espíritu había descendido con poder. O sea que Jesús era un hombre lleno de unción del Espíritu Santo. Cuando él tocó ese manto, ella tocó ese manto, tocó la unción, tocó la identidad de Cristo. Al ser Dios mismo, al ser Dios mismo, aleluya. Es tiempo que empieces a tocar a Cristo con la identidad de quién es Él. Porque es que Él no es el hombre que narra la historia, Él es el Dios que ha cambiado la historia y que ha cambiado la humanidad. Y que transforma tu vida, que cambia tu historia de muerte a vida. Hoy Dios quiere decirte, yo puedo transformar tu historia de muerte a vida. Si me recibes en tu corazón, si me dejas que yo trabaje y que yo arregle tu vida y que yo arregle toda circunstancia. Aleluya. Ella tocó ese manto con fe, identidad, unción. Ella tocó ese manto que demarcaba la identidad de Cristo, que era Dios mismo y que demarcaba la unción, y Jesús era lleno del Espíritu Santo, del Espíritu. La forma en donde operaban los milagros era el Espíritu que portaba, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar, para libertar. Eso ya lo hemos tratado en palabras anteriores. Es el poder del Espíritu que opera en milagros. Aleluya. Ella tocó ese manto que demarcaba unción e identidad. Aleluya. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Si tocas con fe a Cristo, viéndolo como el Hijo de Dios, viéndolo como Dios, Dios te va a librar del azote que el enemigo te ha venido atormentando. Dios te va a librar del azote de la depresión, porque hay gente ahí conectada que la depresión ha querido visitar sus vidas, que pensamientos de suicidio han querido penetrar en sus mentes, y Dios te dice, yo te libro de ese azote. Cuando te acercas a mí, era un azote lo que ella vivía, era un azote de desprecio, era un azote de ella ser repudiada, de perder todos sus recursos, de enfermedad, de salud. Pero Jesús, por medio del poder sanador del Espíritu Santo, la libró de ese azote. Y no sé cuántos de ustedes quieren que Dios los libre de cualquier azote en sus vidas. Aleluya. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es que déjenme decirles, si usted se acerca a Jesús como su único recurso, si usted se acerca a Jesús y lo toca y toca esa presencia, si usted se encierra en su cuarto y si usted es honesto con Dios, si usted le pide perdón, si usted ya no le derrama más lágrimas a la circunstancia, ni a la enfermedad, ni al rechazo, ni al maltrato, ni a todo lo que ha vivido, sino que la derrama delante de su presencia y dice, Señor, yo hoy decido caminar contigo. Y usted lo empieza a tocar, usted va a generar que poder salga de Dios, que poder sanador salga de Dios. Es que es tu fe la que mueve montañas. Es que tienes que entender que es la fe que crees en Él. Jesús, hubo regiones que no pudo operar porque es que la gente no tenía fe. Es que es la fe la que hace mover el milagro. Tú puedes generar, atraer un milagro a tu vida a través de tu fe, Aleluya. Y
¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Es que cuando pasó esto, ella fue honesta y se postró. Postración, humillación, tener un corazón rendido ante Dios es esencial. Antes de la sanidad y después de la sanidad. Porque Dios te va a sanar, pero Él va a ver tu gratitud que tienes hacia Él. Tú vas a ver que Él va a esperar qué gratitud si te postras, si eres honesto con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Sí ve? Es que cuando nos postramos delante de Dios tenemos que hablarle con verdad. Usted sabe que ese encuentro que tuvo él con la mujer samaritana, él le dijo, ¿dónde está tu marido? Ella dijo, yo no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, porque de los 5 el que tienes no es. Es que a Dios, ¿qué le podemos ocultar? Tenemos que ser honestos. Acérquese delante de Dios y dígale, es que me han traicionado en mi vida. Y eso ha marcado mi corazón, que ha creado una raíz de amargura, de no creer en la gente. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, es que sé que he cometido muchos errores, Señor. Pero vengo a ti, Señor, en verdad. Porque él, con la mujer samaritana, él le dijo que buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Dios necesita gente que sea honesta delante de su presencia. ¿Qué hay que Él no conozca de ti? ¿Qué hay que puedes esconderle ante los ojos de Dios, que son unos ojos de fuego poderosos, que penetran la carne, que escudriña los secretos de tu corazón? Dice que no hay palabra que tú digas que antes Él no sepa. Entonces a Dios le agrada que le acerquemos en verdad y que seamos genuinos y verdaderos. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Y él dijo, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Usted se imagina a este hombre que estaba apurado para que Jesús llegara? Luego se atraviesa una multitud y luego una mujer, y mientras él dice, es que yo me detengo porque alguien me tocó y había tanta gente. La fe de Jairo estaba siendo probada. La fe de Jairo estaba siendo probada, porque yo me imagino que él le provocaba cogerlo y salir corriendo para llegar a su casa. Y tras de eso le traen la noticia que su hija ya había muerto. Hoy Dios quiere decirte, lo que tú pensabas que estaba muerto no está muerto. Lo que tú pensabas que estaba muerto no está muerto. Duerme, está dormido, y el poder de mi presencia lo resucitará. Dios tiene el poder de la resurrección. Hay mucha gente que piensa que hay cosas muertas en su vida, que piensan que hay cosas que se quedaron muertas y que es imposible de verlas otra vez. Pero Dios quiere decirte, no está muerto, ten fe. Hoy Dios quiere decirte, ten fe, que yo lo puedo traerlo a la vida de nuevo. Ten fe, aleluya. Porque le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y esas eran voces de distracción. No te distraigas. Tu milagro está a las puertas. Tu bendición está a las puertas. Tu
Tu bendición está a las puertas. La transformación de ese hijo está a las puertas. La transformación de ese esposo está a las puertas. La transformación de esa promesa, el cumplimiento de esa promesa que estás esperando está a la puerta, está a la puerta. No te distraigas, no te distraigas con otras voces, dice el Espíritu Santo. No te distraigas con las voces que te quieren desenfocar y te quieren sacar del camino para que tú no tengas tu bendición. Esas voces se callan, esas voces se silencian, esas voces enmudecen en el nombre de Cristo Jesús. Esas voces se enmudecen en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces mire la respuesta de Jesús. Pero Jesús, luego que oyó que se decía, es que Jesús está oyendo que te están hablando, es que Jesús está oyendo que el enemigo quiere distraerte, es que Jesús está oyendo esas voces. Él también oye las voces que te están diciendo para desanimarte, para desenfocarte del ministerio, para desenfocarte del camino de salvación. Porque es que cuando usted leyó, él antes de decirle a la mujer de flujo de sangre, antes de decirle de sanidad, le habló de salvación. Es cuando tú entiendas que lo que más valioso portas es la salvación que es la sanidad. Porque es lo que determina en dónde va a estar tu vida en eternidad. Porque fuimos creados para vivir atmósferas de eternidad, para vida en Cristo o para condenación. Y nosotros decidimos para dónde vamos. Aleluya. Y mire, Jesús dice, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Y hoy Dios quiere decirte, no temas, no escuches esas voces que te quieren desenfocar. No importa si estás cansado, cansada del camino, no importa que has estado pasando obstáculos. No importa que estás pasando obstáculos, no importa que no sientas que Él está contigo, Él está contigo. Aunque no lo veas, aunque sientas que está dormido, aunque lo veas lejano, aunque no creas, Él está allí contigo. Y el temor, escúcheme, temor es tratar de escapar de aquello que se considera arriesgado, peligroso o dañoso para una persona. Es que muchas personas toman la opción de escapar por temor. Él hubiera dicho, ¿sabe qué, Jesús? Yo lo entiendo, sane mejor a esta multitud. Ya entiendo, yo asumo que mi hija murió. No, él no le importó lo que le dijeron. Su mente había sido renovada. Escúcheme muy bien, porque él escuchó cuando Jesús estaba diciendo de los odres nuevos y los odres viejos. Y esa mente había sido renovada. Esa mente había sido renovada, que la muerte para él no era muerte, era vida. Que para él la dificultad no era dificultad, era milagro. Dios necesita que tú entiendas en tu mente que esta leve tribulación momentánea produce cada vez en nosotros un gran peso de gloria. Es que la tribulación, las circunstancias, porque viene una gran gloria, y por eso no te puedes distraer, no te distraigas de las voces, no te desenfoques del propósito de Dios, no te desenfoques del propósito de Dios, aleluya. Y le dijo, no temas. Temor es tratar de escapar de aquello que es considerado arriesgado, peligroso, dañoso para una persona. La persona, hay veces, no quiere pasar las circunstancias por temor. Tienes que enfrentar tus miedos, porque mientras haya temor en tu vida no opera la fe. Mientras tenga temor y duda en tu corazón no opera el milagro. Él tuvo que perder el temor de perder a su hija. Él tuvo que perder ese miedo y cambiarlo y transformarlo con fe. Porque mire, Dios le dijo, no temas, cree solamente. Y hoy eso es lo que Dios te quiere decir, no temas, cree solamente. Reemplaza el temor por fe. Reemplaza el temor por fe. Necesitas reemplazar el temor por fe.
Reemplaza tus temores por fe de que Dios puede cambiar circunstancias y atmósferas. Reemplaza el temor de morir por el temor, por la fe de que vivirás. Porque yo quiero definirle lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dios necesita gente que reemplace el temor por la certeza. La certeza de lo que estás esperando. Ponle nombre a lo que estás esperando y ten la certeza que va a pasar. Ten la confianza que va a pasar. Dice, es pues la fe, la certeza. Yo tengo certeza que mi hijo va a cambiar. Yo tengo certeza que voy a salir sanada. Nosotros como iglesia tenemos certeza que ese templo ya ha llegado. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Y mire que es que las cosas en el mundo de Dios, en el reino de los cielos, es opuesta a la física humana. Porque es que usted cree en lo que ve. Pero aquí dice certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es que Dios quiere que tú creas aún en lo que no ves. Dios le dijo, no tengas miedo, cree. Y el creer a él le significaba tener la esperanza y la certeza que su hija iba a vivir porque era lo único que tenía. No sé qué es lo único que tú piensas que tienes. Tu salud, tus recursos, tu familia. Lo único que tú tienes, si se lo das a Dios, no lo vas a perder. Dios lo guardará, lo cuidará. Aleluya. Ponle. Y Dios le dijo, cree. Mire, Dios le dijo, no temas, cree. Y escuche la definición de creer. Es considerar una cosa como verdadera y segura. Y por eso creer se conecta a fe. Es considerar una cosa como verdadera y segura. Dios le dijo, ten como verdadero y seguro que tu hija vive. Ten como verdadero y seguro que la enfermedad no la gobernará, sino que mi presencia traerá gloria. Traerá gloria. Y yo soy un Dios soberano que se impone sobre cualquier circunstancia. Es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe. ¿Piensas que Dios existe? ¿Piensas que Dios puede cambiar esa situación? ¿Piensas que Dios puede cumplirte esa promesa? ¿Piensas que Dios puede traer vida? Porque es que aquí todos unidos como familia en la fe tuvimos la certeza, tuvimos la fe que Dios podía levantar a Juan Pérez. Y podía hacer muchos milagros que hemos testificado, porque yo sé, o José la Antigua, que hoy le pusieron su marcapasos y salió en victoria. O por ejemplo Yolanda Pérez Prado, que está conectada y le mandamos un saludo especial a ella que está en Colombia, que estábamos orando por su amiga para la sustentación de esa tesis y estuvimos orando antes, pero también levantamos una oración de acción de gracias porque Dios había escuchado y había traído respuesta y ella pudo ser testigo de que Dios puede hacer grandes milagros. Tú necesitas considerar como verdadero y seguro y pensar que Dios existe sin tener pruebas. Mire lo que es creer. Considerar una cosa como verdadero o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Mire, es que Dios le estaba diciendo, cree, pero yo no te estoy dando ninguna prueba. Lo único que necesitas es tener tu fe para saber que yo lo puedo hacer. Es que a veces queremos tener el control de todo. A veces tenemos que entregarle ese control a Dios y tener la confianza que Él puede hacerlo. Él lo puede hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios le dijo eso a Sara, siendo una mujer ya longeva, demasiado vieja para tener hijos. Ya la costumbre, ya su periodo menstrual había pasado, pero Dios le dio una palabra, visitó a Abraham en la tienda y le dijo que iba a visitar el siguiente tiempo y ella tendría ya la bendición y la promesa de un hijo, y ella se rió. Y él le dijo, para Dios no hay nada imposible.
Hoy Dios quiere decirte, para Dios, para el que cree, nada le es imposible. Y esa palabra Dios se la declaró igual, para el que cree todo es posible. Esa palabra Dios se la declaró a un padre que tenía un hijo endemoniado que se tiraba al agua y al fuego. Y él le dijo, mire, en Marcos 9, 22, 24 dice, muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, este era un padre como Jairo, pero él estaba pidiendo ayuda, igual por su hijo como Jairo estaba pidiendo ayuda por su hija. Y mire lo que Dios le dice. Él le dice, ten misericordia de nosotros, porque es que cuando tenemos hijos que pasan por situaciones, cuando una madre tiene hijos que pasan por situaciones, es que esa vivencia difícil que tiene ese hijo, esa madre lo asume como propio. Cuando hay un problema en una familia con algún miembro, toda la familia se afecta. Toda la familia, él dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque él estaba pasando, el padre de ese joven endemoniado estaba pasando el proceso con su hijo. Y Jesús le dijo, si puedes creer, si ves lo esencial que es creer. Dios le dijo las mismas palabras que le dijo a Jairo. Mire, y le dijo a este hombre, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Oh, no sé si tú estás entendiendo que Dios te está diciendo, cree, porque si cree todo es posible. El creer, la fe es la llave que abre puertas. Escúchame muy bien, la fe es la llave que abre puertas. Para el que cree todo le es posible. Dios le dijo, Jesús le dijo al padre de un joven que era endemoniado. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, cuando Jesús le desató esa palabra poderosa, le dijo, si crees, porque al que cree todo le es posible. La respuesta de ese hombre que tenía una necesidad, dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Le dijo, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Él le dijo, yo creo, pero si hay alguna incredulidad en mi corazón, ayúdame para aferrarme a esa fe de creer que tú lo puedes sanar. Y le cuento que la historia termina en un final feliz porque ese joven fue libre. Así como la historia de Jairo con su hija. Aleluya, él le dijo, cree solamente, y no le permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Allí hay otra pregunta, porque es que Jesús pidió a estos íntimos, porque Jesús habían 70, de 70 tenía 12, pero Jesús tenía un grupo de tres cercanos, que eran la gente que trabajaba con él y que Dios les mostraba ciertas cosas especiales. Juan, que se recostaba al pecho de Jesús y que era considerado como el discípulo amado y podía escuchar el corazón de Jesús porque Jesús le permitía que él se acostara en su pecho. Era alguien muy cercano. Juan, Pedro que tenía ese ímpetu, que era un hombre que de él podía salir verdades divinas, pero que también Dios lo corregía, porque de pronto salían palabras que Jesús necesitaba reprenderla. Y Jacobo, que luego en el libro de Hechos, a causa de su fe murió, pero murió en victoria. Pero Dios le pidió a estos tres porque eran hombres de fe. Porque eran hombres de fe, eran hombres que creían, que estaban apasionados por Cristo. Hoy Dios quiere preguntarte, ¿con quién te estás juntando? ¿Con hombres de fe? ¿Con hombres que te ayuden o mujeres que te ayuden a creer? ¿O te estás juntando con personas que realmente no te suman, sino que te restan? En vez de ayudarte a tu fe, te restan. Tú no necesitas escuchar personas que te digan, no, esa persona nunca va a cambiar, no, vea, pero usted se va a morir. Ay, no, pero eso es terrible. Dicen que esa enfermedad nunca se cura. Usted no necesita juntarse con personas que no sean de bendición para tu vida. ¿Con quién te estás juntando? Júntate con gente de fe, con gente que te sume, no que te reste, con gente que tenga tu misma forma de pensar, con gente que te ayuden, no que te desvíen, porque es esencial de ver con quién estamos conectados. Aleluya.
Él llamó a Jacobo, a Juan, hermano de Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo, y Pedro, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y entró y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban. Es que a Jesús no lo mueven la lágrima ni el alboroto. Él iba con una asignación de vida. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Esa era otra distracción. Jairo tuvo que pasar la distracción de las voces de decir se murió y ver la realidad cuando entró a su casa y vio toda esa gente en alboroto que lloraban y lamentaban. Él tuvo que pasar. Su fe tenía que pasar filtros. Tuvo que pasar la multitud, tuvo que pasar el milagro de la mujer del flujo de sangre, tuvo que pasar la distracción que le quisieron dar a través de voces que decían que ya había muerto, y tuvo que pasar la realidad que se vivía en su casa y mantener la fe de que Dios de que Jesús la iba a resucitar. Porque él hubiera podido en ese momento decir, Jesús, pues realmente, pues es que está muerta, no va a pasar nada. No, cuando Jesús le dijo a Jairo, cree, no temas, cree, los labios de Jairo se sellaron. Porque usted no escucha que él aquí dijo nada más, sella tus labios. En un proceso de un milagro, sella tus labios. Eso estábamos estudiando la semana pasada con personas. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de necesaria edificación. O sea, lo que nosotros hablamos, número 1, no hables palabras corrompidas. ¿Qué es corrompido? Algo que daña. Algo corrompido daña algo bueno. No saques en medio de un proceso de un milagro. Tú puedes dañar ese milagro con una declaración. Que tu boca tiene poder de vida o tiene poder de muerte. Si no va a edificar, escuche, no hables palabras corrompidas, número 1. ¿Qué es lo que tienes que hablar? Palabras de vida. Número 2, dice necesaria. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria. Si no es necesaria, no hables. Si no se necesita esta conversación, no la hables. Si no se necesita hablar del hermano y desvestirle su dignidad, no la hables. Habla lo necesario. Porque es que en la multitud de palabras hay pecado, dice la palabra de Dios. O sea, no hables lo corrompido, habla lo necesario que edifique. Si no va a edificar, no hables. Porque es que después de ese versículo dice que no contristemos al Espíritu Santo. O sea que con nuestra forma de hablar podemos contristar al Espíritu Santo, y también en un momento de milagro en nuestra forma de hablar podemos retrasar. Podemos dañar lo que Dios ya está haciendo, trabajando a favor de nosotros. Habla palabras de vida. Mis hijos son de bendición, mi vida es de bendición. Como decíamos ahora, viviré, no moriré para contar las maravillas de Jehová. Dios va a traer provisión. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por la sanidad. No veo la sanidad, pero tengo la certeza que tú estás obrando a favor de mi vida. Jairo se quedó calladito, porque es que calladito nos vemos más bonitos. Porque paciencia es pasar procesos sin queja. Si nos quejamos, la embarramos ahí, ya tenemos que volver a empezar a trabajar la paciencia. Aleluya. Y dice que viendo el alboroto y aquellos que lloraban lamentaban mucho, no lamentaban poco, lamentaban mucho, la fe de Jairo fue probada la siguiente etapa, que fue la confrontación. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Es que hay veces uno tiene que entrar y decirle a la gente, mire, no me alborote más, no me diga más esas palabras negativas, no me traiga más tragedia. ¿Por qué me alborota más la atmósfera? O sea, si lo que usted va a decir no va a ser de bendición y usted no va a traer fe, me va a robar mi paz. Es mejor que no alborote, es mejor que usted cuelgue, es mejor que usted ignore, es mejor que usted no reciba mensajes de texto. Es mejor que usted calle y silencie esas voces de esas personas que no son las conexiones correctas para tu vida.
Entrando Jesús dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Hoy Dios te quiere decir, es que no está muerta. Es que lo único que Dios te ha dado no está muerto. Eso está dormido. Y dormido, la condición de dormir es diferente a la de muerte. Ella estaba dormida, ella estaba en un sueño. Ella estaba ahí en stand-by. Porque es que estaba procesando ese milagro. Aleluya. Y se burlaban de él. Y mucha gente se va a burlar de ti cuando tú le hables con fe. Y mucha gente se va a burlar de ti cuando tú declares vida, cuando tú declares que tu descendencia servirá a Dios, que serán profetas, que serán evangelistas. Mucha gente se va a burlar de ti. Qué bueno que se burlen de ti. Porque es que eso lo que va a hacer general es que te va a impulsar más cerca a ese milagro. Qué bueno que tengas testigos. Que tengas testigos que vean a Dios glorificarse en la situación. Aleluya. Que mucha gente dice, ay, mire, esos de la iglesia están diciendo que viene tiempos de gloria, que tiempos de milagro, que va a venir un templo, que va a venir manifestaciones. Sígase riendo. Nosotros veremos gloria. La puerta ya está abierta. El tiempo está en conteo regresivo. Estamos en conteo regresivo. Y qué bueno para que esa gente se atestiga, porque esos todos que lloraban, esos todos que se burlaban, esos todos vieron a esa niña salir con vida, que lo imposible en las manos de Dios se volvía posible. Qué bueno que la gente se burle de tu fe, porque cuando Dios muestre con plenitud ese milagro, se van a tener que sellar sus labios y van a tener que conjuntamente contigo glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Aleluya. Dice, se burlaban más de él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Es que hay veces tenemos que sacar y desechar esa gente que no nos trae. Dios te está diciendo, desecha esas amistades que no te convienen. Desechas esas amistades que te hacen tropezar tu fe. Desechas esas amistades que mire, yo veo en mi espíritu gente que le habla y lo que hace es desanimarte. Y lo que hace a veces con tanta hablería es contaminarte. Y recuerda que tú eres templo y tú tienes que cuidar tus ojos, tus labios, tus oídos, tu corazón, tus manos y todo tu ser irreprensible. Todo tu cuerpo tiene que ser irreprensible para Dios, es santo. Tienes que sacarlo, cerrar la puerta y traer a la gente correcta. Conéctate con gente de fe, con gente que cuando hablas tú sientas esa presencia de Dios y sientas paz, con gente que quiera orar contigo, con gente que quiera ayunar contigo, con gente que te quiera hablar acerca de Cristo y revelarte a Cristo. Y desecha a toda esa gente, a esos envidiosos, a gente que es traicionera. Deséchalos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces tenemos que desechar esas malas conversaciones porque tenemos que mantenernos en las buenas costumbres del reino de los cielos que Dios nos enseña. Amén. Dice, y se burlaba más de él echando fuera, y todos tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Es que él le dijo Talita cumí, él le dijo, niña, levántate. Es que él dio una orden. Dios va a dar la orden sobre esa situación, para que esa situación obedezca a lo que Dios está declarando. Él le dijo, levántate, y ella se levantó. Él le dijo, a ti te digo, niña, levántate. Él dio una orden. La orden de Dios ya está lista. Él la va a declarar. Él va a declarar porque Jesús es Dios mismo encarnado.
Él le dijo, a ti te digo, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y Dios va a decir, levántate, levántate para vida. A Dios va a decir, a ti te digo que vas a ser prosperado, a ti te digo que vas a ser bendecido, a ti te digo que vas a ser sanado, a ti te digo que vas a ser restaurado. Dios dará, declarará, porque todo lo que sale de la boca de Dios produce vida. Y todo regresa a Él con adoración. Aleluya. Él le habló con autoridad, sí, Él habló con autoridad porque Él es un hombre de autoridad. Aleluya. Y le dijo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Y la niña se levantó porque Jesús dio la orden que se levantara y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Toda esa gente fue testiga. Pero Él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que le diesen de comer. Escúchenme muy bien. Dios va a dar esa orden. En Lucas 8:54 y 56, la narración de Lucas, porque dijimos que íbamos a trabajar Mateo, ya leímos Mateo, Marcos, ya lo leímos Lucas. Dice Lucas, más él tomándole de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Oh, es que Dios está diciendo, yo voy a dar la orden para que tu espíritu vuelva a ti y te levantes con propósito para Dios. Porque era el espíritu de vida, era el espíritu de Dios. A la orden de Dios el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo llena a ese cuerpo que no tenía vida, Él lo llenó. Dios va a llenar y va a traer vida a situaciones muertas. Dios va a traer vidas a las cosas únicas que usted pensaba que ya se habían perdido. Y sí, damos una bendición al evangelista de las naciones, nuestro hermano Héctor Farber Arboleda. Mira, desde el cerrito que está conectado, bendecimos tu vida. Dios va a dar esa orden. Escúcheme, porque allí dice, entonces su espíritu volvió a la orden. El espíritu de vida volvió sobre él e inmediatamente se levantó. Es que eso no fue espera. Es que cuando hay el kairos de Dios, cuando hay ese tiempo de cumplimiento, eso no trae espera. Es que cuando sacaron a José de la cárcel, lo sacaron apresurado porque era el cumplimiento de cárcel a palacio. Va a llegar el tiempo de cumplimiento, va a llegar el tiempo que lo que pensabas que era muerto, que lo único que te quedaba y que pensabas que se había perdido no se va a perder, va a levantarse con propósito, va a retomar vida como esta niña retomó vida y ella donde andaba era el testimonio, era la señal que Dios podía convertir cosas imposibles en posibles. Esa era la niña resucitada. Esa era la niña que habían testigos que se había muerto, pero esos mismos fueron testigos que Jesús tenía el poder de la resurrección. Y escúchese, inmediatamente se levantó y le mandó que le diesen de comer y sus padres estaban atónitos. Hay gente que se va a quedar atónita. Hay gente que va a quedarse callada. Oh. Ellos lo decían y no le creíamos. Se van a quedar atónitos. Pero es que cuando Jesús ve a un hombre de fe, es que cuando Jesús ve a una mujer de fe, Jesús respalda esa fe de esa madre. Jesús respalda la fe de esa esposa. Jesús respalda la fe de una iglesia. Jesús respalda la fe. Dios opera en fe. Dios es un Dios que opera en fe, Al que cree todo le es posible. Recuerde que esta declaración Jesús se lo dijo al Padre que también estaba en necesidad. Y Él dijo, pues creo, pero ayúdame en mi incredulidad porque yo necesito. Es que ese joven endemoniado, todo el mundo lo vio endemoniado que se tiraba en el fuego y en el agua.
pero después lo vieron cuerdo, pero después lo vieron alabando a Dios, pero después lo vieron glorificando a Dios, pero después vieron un padre agradecido y testificando a todo el mundo. Esa mujer, toda esa familia de la mujer del flujo de sangre, que tal vez tenían esa compasión, usted no sabe si la ayudaban económicamente. Estamos especulando. Esa gente fue testiga, esos 12 años, la gente fue testigo que Dios aceleraba el tiempo. Tiempos de aceleración, tiempos de cumplimiento, tiempos en donde nuestra fe está siendo probada. Y vamos a terminar esta palabra. Y para las personas que están conectadas y que no le han hablado de Cristo, que Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a la humanidad para salvarnos, para darnos una nueva vida. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y que nuestros libros necesitan ser escritos en el libro de la vida. Si usted no ha hecho esta oración, yo le invito a que juntos hagamos esta oración en esta noche. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien recibe a Jesucristo, dice que hay fiesta en los cielos. Vamos a ser generadores de fiesta. Vamos a volver a nuestra esencia, a la casa del Padre. Amén. Entonces yo quiero que usted incline su rostro y repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche yo te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido perdón por todos los pecados que haya cometido, conscientes o inconscientes. Te pido que tu sangre preciosa me lave, me limpie. Y también te pido que en esta noche inscribas mi nombre en ese libro, en el libro hermoso que está en los cielos, que se llama el libro de la vida. Inscribe mi nombre y haz de mí una nueva criatura, una nueva persona. Una nueva persona. Yo te doy la autoridad de que entres y gobiernes mi vida y me dirijas. Y que crees en mí, que dirijas ese nuevo ser, que le enseñes a ese nuevo ser a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. También, oh Padre, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, porque tú hoy nos estás diciendo: ten fe, el milagro viene. Estoy en camino. Ten fe, no te distraigas. Pasa los obstáculos, cierra el oído a las voces que te quieren desenfocar, que te quieren desanimar. Ten fe y no tengas miedo. Reemplaza el temor por esperanza, por fe y por confianza. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios digno, un Dios santo. Gracias, Señor, porque esta palabra declaramos que se ha sembrado en tierra fértil, en un terreno fértil que producirá. Esparcimos esta semilla de esta palabra, confiados que tú traerás el crecimiento y que producirá el 30, al 60 y al 100 por uno, amado Dios, y que escucharemos testimonios, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdadera, Señor.